La, la línea notable es un triángulo. Vale. Nosotros vamos a tener varios tipos de líneas notables que podemos utilizar para resolver ejercicios y para poder dividir segmentos, dividir ángulos, dividir lados de un triángulo. Por ejemplo, vamos a tener primero la mediana. La mediana, como su mismo nombre lo dice, va a dividir a un lado en dos partes iguales. Recordemos que la igualdad la podemos representar como puntitos, como palitos, dos rayitas. Cuando veamos notaciones de esa manera, van a denotar igualdad. Por ejemplo, nosotros tenemos el triángulo ABC. Una mediana se traza desde un vértice de un triángulo hacia el lado opuesto. En este caso, el lado opuesto del ángulo B es el lado AC. Entonces, esta mediana se llama mediana BC, BM, relativa al lado AC. Cuando ustedes le digan, se traza una mediana BM, quiere decir que se traza del vértice B hasta el punto M, y el punto M va a pertenecer al lado opuesto, que va a ser en este caso el lado AC. ¿Ok? ¿Qué es esa mediana? Divide en partes iguales al lado AC. Es decir, que AM tiene la misma medida que MC. AM entonces tiene la misma medida que MC. AM tiene la misma medida que MC. Eso es en el caso de la mediana. Ahora en el caso de las alturas. En el caso de la altura, nosotros tenemos un triángulo cualesquiera, ABC, que es lo que nos va a permitir trazar una altura. Nos va a permitir tener un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Y muchas veces esto nos ayuda. ¿Por qué? Porque aquí en un triángulo rectángulo nosotros ya tenemos varias propiedades, ¿no? Podemos aplicar Pitágoras. En un triángulo rectángulo tenemos una hipotenusa, tenemos los demás lados que son los catetos, ¿verdad? Con un triángulo Pitágoras se pueden resolver muchas cosas. Nos facilita a veces la resolución del problema. Por eso es que es tan importante trazar una altura. Esta altura se puede trazar desde cualquier vértice. En este caso tenemos el vértice C, pero también lo podemos trazar desde el vértice B, perdón, pero lo podemos trazar desde el vértice C. Y aquí también podemos tener un ángulo recto. Y aquí tendríamos nuestro triángulo rectángulo. Bueno, este podemos llamarle M. Nuestro triángulo rectángulo AMC, con lado recto en M. Y lo mismo, podemos también graficar la altura desde A. Y aquí también tendríamos un ángulo recto. Ahora, nosotros también podemos tener un triángulo ya rectángulo. Y podemos tener un triángulo, allá, así como también podemos trazar alturas interiores, también podemos trazar alturas exteriores. Por ejemplo, aquí nosotros al principio teníamos solamente nuestro triángulo ABC. ¿Cómo podríamos trazar una altura aquí? Podríamos trazar una altura aquí desde A. Desde C está un poco complicado porque también sería una altura externa. Y desde B, en este caso estamos graficando aquí una altura externa. Desde el vértice B estamos trazando una altura, un ángulo recto, y nosotros extendemos aquí nuestro triangulito, lo extendemos hacia acá y lo extendemos hacia acá. Entonces tendríamos que la altura del triángulo ABC es la altura BH.
La altura ABC es la altura BH. Y ahora también tenemos la bisectriz. La bisectriz, al igual que la mediana, tiene la, la bisectriz, al igual que la mediana, tiene la función de también dividir en partes iguales, pero ya no los lados, sino los ángulos. Es decir, que si nosotros trazamos una bisectriz, tenemos el triángulo ABC, y trazamos una bisectriz desde el vértice B. Esta bisectriz BD va a dividir el ángulo B en partes iguales. Es decir, que si al inicio la medida de nuestro ángulo B era 2 alfa, la bisectriz BD va a dividir el ángulo en partes iguales. Y lo mismo podemos hacer, trazar una bisectriz desde el vértice A o una bisectriz desde el vértice C. Esto es en cuanto tenemos una bisectriz interior. Pero también podemos tener una bisectriz exterior. Tenemos nuestro triángulo, por ejemplo, ABC. Queremos una, me dicen en el problema, se traza una bisectriz exterior BE. ¿Qué quiere decir? Que desde el vértice E estamos trazando una bisectriz exterior que se va a llamar BE. Y acá extendemos el lado AC hasta que se encuentre con el punto E. Entonces mi bisectriz BE está dividiendo a este ángulo exterior que antes era 2 alfa en partes iguales. El problema casi siempre me dice cuando es bisectriz exterior. Cuando no nos diga nada, vamos a suponer que es una bisectriz interior, pero ya cuando nos lo diga, ya sabemos que es una bisectriz exterior. Así también se puede eh, graficar una bisectriz exterior desde el vértice A o una bisectriz exterior desde el vértice C. Ahora, una mediatriz. Una mediatriz de qué se encarga va a ser el segmento, la mediatriz de un segmento es la recta perpendicular de dicho segmento en su punto medio. Entonces, una mediatriz va a ser más o menos una mediana, pero la mediana se traza y aquí no forma un ángulo, digamos, en concreto, ¿no? Yo no puedo decir que la mediatriz divide, que al dividir acá el segmento, también me va a dividir en ángulos iguales. Yo no puedo decir que este es alfa y este es alfa. No, la mediatriz solamente, la mediana solamente divide el segmento en partes iguales. Sin embargo, la mediatriz también divide al segmento en partes iguales, pero también va a formar un ángulo recto con el lado al que está cortando. Ok, la mediatriz entonces divide el segmento en partes iguales. Aquí es este M. Estos M de aquí no son. A ver, chicos, denme un minutito, por favor. Vamos a ver, aquí tenemos un ejercicio. A ver, chicos, un minuto, por favor, que tengo problemas con mi audio. Voy a tener que reiniciar un momento.
A ver, chicos, tenemos observación. ¿Qué me dice en la observación? En el triángulo ABC tengo la mediatriz AC que interseca ABC en el punto P. Nosotros tenemos la mediatriz de AC. Acá tenemos esta mediatriz. Divide en partes iguales al segmento AC y forma un ángulo recto con el segmento que está aquí, ¿verdad? No tiene nombre, pero supongamos que es una mediatriz llamada MN. La mediatriz MN divide el segmento AC en partes iguales y aparte forma un ángulo de 90 grados. También vamos a tener una cebiana. Una cebiana va a ser el segmento de rectas cuyos extremos van a ser los vértices del triángulo y en un punto cualesquiera del lado opuesto o de su prolongación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a poder extender algún segmento. Por ejemplo, aquí estamos extendiendo el segmento CD y estamos extendiendo el segmento BE. Entonces, una cebiana va a ser el segmento cuyos extremos van a ser los vértices de un triángulo y un punto cualquiera del lado opuesto o de su prolongación. Entonces, también podríamos extender por aquí una cebiana así, una prolongación del segmento AC y la unión del vértice con ese punto. Podemos obtener entonces una cebiana interior y una cebiana exterior. Ese sería el ejemplo de una cebiana exterior. Una cebiana interior también podemos trazar por aquí una recta. Muchas veces estas cebianas que trazamos van a ser medidas iguales que algún lado y por ejemplo ahí podríamos formar un triángulo isósceles, un triángulo equilátero. Más que nada nos sirve para eso las cebianas, para que nosotros podamos resolver los problemas más rápido. Cuando veamos los problemas o en algunos temas quizás más avanzados que vamos a ver, es en el otro bimestre, ahí nos vamos a dar cuenta para qué nos sirven las sevianas y cómo nos van a ayudar a resolver los ejercicios, ¿ok? También vamos a tener otra observación que nos dice que en un triángulo isósceles, acuérdense isósceles, tiene dos lados iguales. Si trazamos una altura BH, esa altura BH va a dividir al ángulo en partes iguales y aparte va a formar una mediana. ¿Qué quiere decir? Que la altura BH va a dividir al segmento AC en partes iguales y aparte va a formar un ángulo de 90 grados porque es una altura. Ya. Entonces, esa sería una observación. Esto solamente se da en los triángulos isósceles, recuerden. ¿Ok? En los triángulos isósceles se da esa observación. Tras una altura, ¿esa altura qué hace? Divide al ángulo en partes iguales, al segmento en partes iguales y forma un ángulo de 90 grados. Y ahora las propiedades. Como digo, las propiedades más que nada nos las tenemos que aprender de memoria sí o sí. Vamos a tener un triángulo ABC. El ángulo A mide 2 omega, el ángulo C mide 2 zeta y el ángulo beta mide alfa. ¿Qué se va a cumplir? Si tengo aquí un I, en este caso el I es un incentro. Hoy no lo vamos a ver, pero el I es el incentro. ¿Qué se va a cumplir aquí? Que este ángulo X va a ser igual a 90 grados más alfa entre 2. Solo cuando tengamos aquí ángulos iguales, este X va a ser igual a alfa entre 2. Otra propiedad, tengo así tipo un triángulo con ángulos exteriores, tengo el ángulo interior alfa, tengo los ángulos exteriores omega y tengo los ángulos exteriores phi. Si nosotros trazamos aquí un X y un punto exterior E,
Este punto exterior E va a tener un ángulo X. Este X va a ser igual a 90 menos alfa entre 2. Entonces, ¿cuál es la diferencia del primero? Que en el primero el ángulo está dentro, ¿verdad? Cuando está dentro es la suma y cuando está fuera es la resta. En el ejercicio 3, pues tengo un triángulo ABC, tengo una bisectriz que se extiende desde el ángulo A, una bisectriz exterior que se extiende del ángulo C y tengo un ángulo teta. El ángulo teta y tengo que la unión de esta bisectriz AC y esta bisectriz exterior CE es igual a X. X va a ser igual a la mitad del ángulo teta. Esto de aquí nos podemos dar cuenta que es como una corbatita Michi. En esta corbatita, ¿qué se tiene que cumplir? Dime. Ah, no llega. Ve, pero ha sido. Ay, ¿a qué hora pasa lluvia? Ay, ¿a dónde estás entonces ahorita? ¿A dónde estás entonces ahorita? Ok. La propiedad número 4. En la propiedad número 4 tengo el triángulo ABC, una bisectriz del triángulo va a ser la bisectriz BE y la altura BH. ¿Qué se va a cumplir entonces? Que X va a ser igual a alfa menos beta entre 2. Tengo la bisectriz del ángulo ABC, que es BE. ¿Qué quiere decir la bisectriz? Que ha dividido a este ángulo y este ángulo van a ser iguales. BH, tengo la altura BH, forma un ángulo recto con su ángulo, con su lado opuesto. Y tengo los ángulos interiores B alfa. X va a ser igual a alfa menos beta entre 2. Yo lo pongo acá. Entonces, en el ejercicio 1 aplicamos las propiedades. Quiero poner a cargar y ya cuando lo voy yo. ¿Qué propiedad podemos aplicar aquí? A ver los que tienen sus fichas a la mano. ¿Qué propiedad podemos aplicar aquí? Cuando tenemos un ángulo interior, recuerden aquí, podemos completar este angulito de aquí, ¿verdad? Un ángulo llano, recuerden, mide 180. Si este lado mide, este ángulo mide 100, el complemento sería 100, para que sume 180, sería el suplemento, tendría que valer 80, ¿verdad? Entonces este angulito de aquí vale 80 grados. Y podemos aplicar la propiedad. ¿Qué me decía la propiedad cuando tenemos un incentro dentro del triángulo? Que X va a ser igual Se a suma, profesora. 90 más 80 entre 2. X es igual a 90 más 80 entre 2, 40. X es igual a 130. ¿Verdad? Estamos aplicando las últimas propiedades que vimos. X es igual a 90 más alfa entre 2. X es igual a 90 más alfa, en este caso alfa es 80 entre 2. X es igual a 130. Ahora, cuando tenemos una exterior, ¿qué se hacía? Se restaba. La formulita sería así, ¿no? X es igual a 90 menos alfa entre 2.
X sería mi angulito de aquí. Pero este angulito, ¿qué valor tomaría si todo vale 180? Esto tomaría el valor de 180 menos X. Y este angulito de aquí tendría que valer 110, ¿verdad? Para completar el 180. Entonces, aplicamos 180 menos X es igual a 90 menos 110 entre 2. Acá sería 180 menos X es igual a 90. 110 entre 2, 55. 90 menos 55, 35. 180 menos X. X es igual a 180 menos 35. X es igual a 145 grados. ¿Qué estamos haciendo? Solamente aplicando propiedades. Recuerden que las propiedades solamente se cumplen cuando tenemos aquí una bisectriz, dos bisectrices interiores y en el ejercicio 2 tenemos dos bisectrices exteriores. Ejercicio número 3 también tenemos una propiedad. Completamos entonces. En el ángulo B tenemos 130. Para completar el 180 nos faltan 50 grados. ¿Qué nos decía esta propiedad? A ver, la de la corbatita Michi. Este ángulo X es igual a la mitad del ángulo teta. Entonces, solamente aplicamos la propiedad. X es igual a 50 entre 2. X es igual a 25 grados. Ahora, en el ejercicio 4. En el ejercicio 4 me dice si BE es bisectriz interior, BE es bisectriz anterior, entonces me está dividiendo el ángulo B en ángulos iguales. Y EF es mediatriz de BC. ¿Qué hace una mediatriz? Dividía al segmento en partes iguales y formaba un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Una mediatriz, ¿qué hacía? Veamos, ustedes tienen sus fichitas a la mano. Mediatriz. Dividía el segmento en partes iguales y formaba un ángulo de 90 grados. Mediatriz. Dividía el segmento en partes iguales y formaba un ángulo de 90 grados. Y me dicen, calcula la medida del ángulo ACB. A ver, ACB. Es decir, me piden la medida del ángulo C. Vamos a colocarle X. Ahora, a ver, ¿alguien lo resolvió?
Aquí podemos aplicar otra propiedad, ¿verdad? ¿Qué nos decía esta propiedad? Cuando tengamos un triángulo isósceles y trazamos una altura BH, esta altura BH divide el segmento al ángulo en partes iguales y a la medida del ángulo opuesto también en ángulos iguales. Entonces aquí nosotros tenemos, me decían que BE era la bisectriz interior, BE es la bisectriz interior, EF es la, y F es la mediatriz de BC. Entonces nosotros aquí tenemos este triangulito y podemos decir que la medida del ángulo FCE, que sería la medida del ángulo C, es igual a la medida del ángulo EBC. Estos angulitos también van a ser iguales, ¿verdad? Porque la mediatriz también divide en ángulos iguales. Entonces, este X también va a valer alfa. Entonces, ya sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo suman 180. Sería 51 grados más 3 alfa es igual a 180. Pasamos a restar 51, sería 3 alfa es igual a 129, alfa es igual a 43 grados. ¿Qué es lo que me pedían, no? X. X es igual a 43 grados. ¿Qué estamos aplicando? Solamente estamos aplicando propiedades. Por eso les digo que ustedes tienen que repasar las propiedades. Las propiedades son importantes para poder aplicar las operaciones. Ahora, el ejercicio 5 me dice, BE es la bisectriz interior. Bisectriz. Este angulito vale alfa y este angulito también vale alfa. Y EF es mediatriz de BC. Es decir, que este es un ángulo recto. Estos lados miden lo mismo. La medida de este angulito también va a ser alfa, debido a que esta es una mediatriz. Si nos observamos y nos concentramos en este triangulito, EF también es una mediatriz. Entonces, si este vale alfa, este también vale alfa. Me piden calcula la medida del ángulo ACB, o sea, me piden calcular alfa. Y ya está. 36 más 3 alfa es igual a 180. 3 alfa es igual a 180 menos 36 es 144, ¿verdad? Alfa es igual a 144 entre 3, 3 por 4, 12, 48. Alfa es igual a 48. Y el último ejercicio. A ver, les doy unos minutos para que resuelvan el último ejercicio. Me dice, calcula X si AE y CF son alturas. ¿Qué quiere decir? Que este es un ángulo recto y este también va a ser un ángulo recto. ¿Se podrá aplicar alguna propiedad ahí? A ver, les doy unos minutos para que lo vayan resolviendo.
¿Qué medida tomará X? ¿Qué propiedad deberíamos aplicar ahí? Recuerden que si se corta la sesión se vuelven a unir. Ok, las asesorías sí los ayudan bastante, les ayudan bastante en las asesorías, pero siempre intenten resolver los ejercicios ustedes mismos para que en los exámenes también lo resuelvan de manera rápida. Todavía estoy por confirmar qué tiempo dura el examen, pero yo supongo que 1 hora. Y van a hacer 5 preguntas o 4 preguntas, depende de ustedes. ¿Quieren 5 preguntas o 4 preguntas? Si son 5 preguntas, cada pregunta va a valer 4 puntos. Y si son 4 preguntas, cada pregunta va a valer 5 puntos. Recuerden que tienen que enviar en las evaluaciones los ejercicios desarrollados. No solamente es marcar la alternativa, sino tienen que enviar los ejercicios desarrollados. Ya. Profesor, yo de ejercicio sale 60. 60. ¿Qué propiedad has aplicado o no has aplicado alguna propiedad? Sí, profesora, solo que no tengo la hoja de la propiedad, ¿no? Ok, 60. Veamos. Vamos a ver si tenemos alguna propiedad. Ya, decían que estos angulitos valían, eran alturas CF y AE son alturas. Ya, este angulito mide 70 grados y X. A ver, Gerardo, díctame lo que has resuelto. ¿Cómo lo has resuelto? Puse, profesora, x es igual a 70 más 2x es igual a 180. X más 70 más 2X es igual a 180. Sí. Después puse x es igual a 70 menos 180, que es igual a 110. Ya, Después puse x es igual a 110, después lo dividí, que es igual a entre, 60, entre 3. entre 2. Ah, ok, solo utilizaste X más X. Yo lo 60. ¿Y por qué X más X? ¿Alguien más tiene otra respuesta, la misma respuesta?
Mm, Aquí vamos a tener una propiedad extra. ¿Cuál va a ser la propiedad? Si nosotros vamos a tener un... Vamos a ver si coincide con la respuesta. Pero creo que solamente va a salir 110. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener esta propiedad, que si tenemos un triángulo ABC, trazamos una altura y trazamos otra altura, es decir, que estos angulitos valdrían 90 y este también valdría 90. Este angulito X, y si acá tengo un angulito alfa, se va a cumplir que X va a ser igual a 180 menos alfa. X va a ser igual a 180 menos alfa. Entonces, si lo aplicamos aquí al costado, sería X es igual a 180 menos 70 grados. X es igual a 110. Esta es una propiedad extra. Ok, entonces, hasta aquí nos quedamos por hoy día. Recuerden repasar las propiedades. Solamente en el examen van a venir las propiedades que estamos viendo hoy día. Ok, entonces chicos, nos quedamos ahí y nos veríamos el día de mañana. Cuídense, nos vemos mañana. Ok, profesora. Nos vemos mañana, chicos. Hasta mañana.